Buenos días. Estamos en la plataforma de helicópteros del Museo del Aire y del Espacio. Estamos ante un Puma. El Puma es uno de los primeros helicópteros que fueron multifunción para el 803 Escuadrón. Y cuando me refiero a multifunción, no solamente me refiero a operaciones de tipo búsqueda y rescate, sino también helicópteros de transporte de personalidades, lo que normalmente llamamos VIP. El primer Puma llegó a España en el 75 y... en el 73, y en el 75 ya su rol principal pasó a ser VIP y el secundario pasó a ser SAR. El Puma tenía unas características que eran muy novedosas y de altas prestaciones en aquel momento, y a partir de 1982 viene su versión mejorada, que es el Super Puma. El Super Puma había mejorado las versiones del Puma tanto en motorización, palas, rotor, tren de aterrizaje, y aprovechando esta entrada hacia el Super Puma, del que se podrían contar 10.000 anécdotas, quiero contar una que particularmente conozco profundamente, y es la anécdota 4812. Yo llamo 4812, que aunque parezca una secuencia de números, es una secuencia de fechas, 4 de agosto del 2012, en el que la noche anterior, viernes, día 3 de agosto, un convoy que patrullaba por la zona noroeste de Afganistán, muy próximo a la frontera de Tayikistán, sufre continuos hostigamientos y en uno de ellos saltan por los aires con un explosivo improvisado un camión y hay 2 heridos. Se activan las alarmas y los protocolos de evacuación de heridos y se designa a los Super Puma del 803 Escuadrón, integrantes del destacamento El ISAF en Herat, para la evacuación de los heridos. La zona evidentemente era fuera de campo, con mucho polvo, estamos hablando de un terreno desértico, de noche, sin luces. La única referencia que tenía el helicóptero para tomar era una barrita de cialumen infrarrojo, movida tipo lo que llamamos bus, es decir, girando, atada a una cuerda, y eso eran todas sus referencias. Los protocolos exigían que las misiones fueran cumplimentadas por 2 helicópteros. El líder, que era el que tomaba con el equipo médico, evacuaba, mientras el escolta, artillado, protegía la zona. En este caso, entran en una zona totalmente de noche, sin luz, se produce un envolvente de polvo que los solíamos denominar el brownout, y para que se hagan una idea de lo peligroso que era un brownout, los americanos tenían la estadística de que el 30% de los helicópteros que habían perdido tanto en Irak como en Afganistán eran por aterrizajes en brownout y vuelcos. Bueno, pues el nuestro volcó. En el momento de vuelco, el helicóptero que le está dando protección alerta a la base y nos dice: el líder ha volcado. No teníamos más datos. El comandante de aeronave del líder, con su teléfono Iridium, llama y dice: estamos bien, iros porque estáis mal de combustible. Y entonces el escolta recibe la orden de replegar, porque evidentemente siempre se iba con el combustible muy justito para evitar que el peso máximo al despegue pues no permitiera la realización de la operación. Inmediatamente se queda claro que hay que recuperar ese helicóptero. Teníamos la experiencia que se había producido unos años antes en el vuelco de otro de nuestros helicópteros, en el que los talibanes hostigaron continuamente
a la patrulla que lo protegía, noruegos, hasta que dijeron tenemos que abandonarlo, y claro, lo que no se podía permitir es la foto de los talibanes subidos a un helicóptero diciendo lo hemos derribado. ¿Cuál fue la solución? Separar el pelotón noruego y bombardear con una bomba de magnesio que dejó totalmente destruidos los restos del helicóptero. Pero esta vez no lo queríamos. Esta vez queríamos recuperar ese helicóptero. Se activó a la unidad hermana del Ejército de Tierra que estaba con nosotros, Aspuel, que tenía Chinooks, y se suponía que tenía capacidad para poder elevar aquello. Había algún problemilla. Nadie había hecho eso. No había procedimientos. No había experiencia. Nadie conocía aquello. Ni siquiera sabíamos cómo estaba el helicóptero tumbado. Y todo era de noche. En fin, se activó al personal, cajas de herramientas, armamento, munición, todo lo que creíamos que era conveniente, y se planificó hacer una operación doble. Infiltrar sobre la zona del siniestro un equipo de recuperación y exfiltrar en ese momento a la tripulación que se había quedado allí bajo custodia y protección de los norteamericanos. Los heridos norteamericanos fueron evacuados por sus Black Hawk durante la noche, pero los nuestros se permanecieron allí. Entonces, se despliega todo ese equipo con 2 helicópteros Chinook hacia la base de Kalinao, próxima al accidente, a unos 40, 50 millas más o menos. Y allí empieza a llegar información. Parece ser que el helicóptero no está totalmente tumbado, sino que está recostado sobre una de las palas que no ha roto. Se empiezan a hacer cálculos un poco sui generis, sin tener datos, y se llega a la conclusión de que para que el Chinook pueda levantar aquello hay que quitarle al menos 600 kilos de lo que tiene. Bueno, dicho esto, esperamos a las primeras luces del alba y entramos. Cuando entramos, se acerca un sargento primero americano y pregunta al equipo de recuperación: ¿quién manda esto? Y el que mandaba aquello le dice: yo. Dime cuánto explosivo, de qué tipo y dónde lo coloco para volarlo. Y le contesta: no lo vamos a volar. Entonces el americano sorprendido dice: ¿cómo lo vais a sacar? Y le, por arriba. Dijo: eso es imposible. Y en ese momento había una publicidad de una marca de deportes que decía aquello de impossible is nothing. Entonces esa fue la respuesta del españolito, que tampoco tenía mucha fe en lo que estaba diciendo, pero que, bueno, somos como somos y actuamos como actuamos. Lo primero que se hizo fue eliminar cualquier tipo de alimentación eléctrica para evitar cualquier tipo de incidente no provocado. Se quitaron las baterías, solamente con una persona. Luego se procedió a quitar armamento y las bengalas para evitar que se pudiera producir un accidente bastante malo. Y luego ya se empezó por los equipos sensibles y luego ya todo lo pesado. Todo iba bien, pero a la media hora se recibe el primer ataque. Un ataque de granadas. Tuvimos que correr hacia las zonas seguras que nos habían marcado los norteamericanos y, curiosamente, nuestra zona segura era debajo de un camión cisterna. Pero bueno, en el medio de la nada cualquier cosa no era válida, ¿no? En ese momento, mientras nos habían dejado en el terreno y habían evacuado a nuestra tripulación, a nuestros compañeros, nuestro Chinook, el Chinook del Ejército de Tierra, hizo una pasada a la altura de las eslingas para ver cómo reaccionaba el polvo. Imposible.
A esa altura no veían nada. Hubo que volver y empezar a romperse la cabeza para buscar una solución, porque la solución del lo volamos existía siempre, era el as en la manga, pero no era la que pretendíamos, no. Cuando se produce el ataque, evidentemente sobre los cálculos se habían hecho cuánto tiempo teníamos para desmontar todo aquello. Al parar, lógicamente, teníamos que dilatarlo en el tiempo. Y dilatar en el tiempo significaba aumento de temperatura. Los helicópteros son muy sensibles a la temperatura y a la altitud, con lo cual se complicaban mucho más las cosas. Se comunicó por teléfono, por Iridium, a base, y se recibió la orden de dejarlo. Bueno, vamos a intentarlo. Hicimos un pequeño conciliábulo entre el personal que estábamos allí, siete componentes del ejército de tierra que eran los encargados de las cargas, 4 zapadores que nos daban protección, más un rescatador del ejército del aire, un armero, una electrónica y hasta 20 todo el resto mecánicos. Pues decidimos que había que seguir intentándolo. Y seguimos. Claro, ellos tampoco estaban por la labor de dejarnos trabajar. Y se volvió a producir un segundo, un tercero, un cuarto, quinto, sexto ataque. 4 de ellos de fusilería, 2 de ellos con granadas. Las granadas entiendo yo que eran RPG. Aunque los americanos daban protección con ametralladoras pesadas desde sus blindados y mortero hacia el exterior. Pero se les veía claramente y se les veía como cada vez se iban agrupando más. Y bueno, aquí estábamos, unos de aquí no lo sacáis y otros de aquí nos lo llevamos. Envido y yo más. Que diría el castizo jugando al mus. Fuera como fuere, el calor era increíble. Había equipos sensibles que estaban situados en el Puro y ahí tuvo una especial intervención nuestra electrónica. De aquella era sargento, ahora es brigada, que por cierto ha escrito un artículo precioso, le ha sido concedido el premio Ejército del Aire de Narrativa y está publicado en la revista aeronáutica del mes de mayo 2015. Precioso. Cómo vivió ella de una manera muy intimista, más enfocada desde el término personal que desde el término hazaña bélica. La temperatura horrible, esta mujer venía con puntos que luego se le infectaron. Yo creo que estas cosas que no se han contado mucho ni se ha publicitado mucho, pues hay que hacerlo. En esto aparece un helicóptero tipo Chinook italiano que se da una vuelta por allí y nosotros desconcertados, estábamos aislados, ni siquiera a veces teníamos comunicación con los Iridium. Apareció por allí, se había enterado y apareció para ver cómo estaba la escena. Pero esto tuvo su resultado positivo. Se encontró con nuestros Chinook y tenían eslingas, con lo cual se decidió ir uniendo eslinga a eslinga hasta que la altura pudiéramos sacarlo desde una posición en la que no les cogiera la envolvente de polvo. Uno de los riesgos que tenía esto era que al haber tanta eslinga podía romperse. Evidentemente el peso iba a dropar, pero la eslinga podría salir disparada hacia arriba y derribar al helicóptero de rescate. No obstante, seguimos apostando por lo sacaremos.
Después de un montón de horas de trabajo, cuando la temperatura ya era excesiva, los talibanes los teníamos a la vista claramente, reagrupándose, llegaron y soltaron la eslinga. No se veía nada, pero en el milagro de Empel, donde la infantería española descubrió la imagen de la talla de la Inmaculada y consiguieron salir del cerco, los holandeses gritaban: hay veces que parece que Dios es español. Y esta vez yo no sé si era Dios o el diablo, se puso de nuestro lado. La eslinga golpeó en la espalda al jefe de cargas, que evidentemente tenía muy posicionado dónde estaba el enganche. Lo cogió, lo enganchó, y allí rezando todos, al 99,5% de torque, de potencia, el Chinook empezó a sacar aquello, despacito, despacito, despacito. Nosotros en el suelo no veíamos nada, pero hubo un momento en el que se hizo un hueco en el cielo, entre tanto polvo, y en ese hueco tuve la imagen de un Chinook que llevaba colgando al súper. Lo habíamos conseguido. Entró un segundo Chinook, cargamos todo el material que habíamos desmontado y nos fuimos hacia Herat. Primero a Kalinao, que fue la toma intermedia, y de ahí ya volvimos a Herat. Cuando llegamos a Herat, habían pasado 16 horas y llevábamos sin dormir 32 horas. Una euforia total, aunque la operación se había llevado con ciertas medidas de seguridad. Herat era... y todo el mundo sabía que algo pasaba. Y ahí se vivieron momentos muy emotivos y de mucho compañerismo. Demostramos que podemos trabajar dos ejércitos tranquilamente juntos. Cuando el objetivo lo tienes claro, el camino a seguir está definido. ¿Qué pero le podemos sacar a todo esto? Pues uno solo. Salvo una monografía que hay al respecto, nadie se ha preocupado en generar un procedimiento de cómo hay que hacerlo o cómo es recomendable hacerlo. ¿A qué conclusión nos puede llevar esto? Pues a que todos esos momentos que sabemos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y esto es todo.